Buenos días. Gloria al Señor. Yo pensé que había sonado la trompeta de Deliver Practice. Bueno, todos dejaron solo aquí. Aleluya. Qué bueno que esta mañana usted puede estar acá, hermano. Le bendigo y mis hermanas les bendigo en el nombre de Jesús. Para que podamos aprender un día más, de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Las gracias como siempre al Padre Celestial por la oportunidad de compartir la palabra en esta mañana. Y de una vez quiero invitarle para que vaya a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. ¿Ya llegó? Ok, entonces lo voy a invitar para que se ponga sobre sus pies y leamos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 6 hasta el versículo 16 vamos a estar leyendo. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría, escuche, entre los que han alcanzado la madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que es el Señor en su palabra. Amén. Dios es fiel y Él siempre va a sustentar su palabra, ¿sí? Y qué bueno que esta mañana podamos nosotros, en nuestro tiempo de reflexión, entrar con esta meditación, ¿sí? En el versículo 6 de lo que acabamos de leer, dice algo, ¿sí? Dice esto: sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Qué más dice? Entre los que han alcanzado la madurez. Amén. Y hermanos, cuán importante y cuán necesaria es la madurez. Amén. Cuán importante es que usted y yo seamos cristianos maduros, o por lo menos estemos en ese proceso de ir creciendo, de ir madurando. Es muy importante, máxime en los tiempos que vivimos, ¿sí? Máxime en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Dice que la iglesia del Señor, ¿por qué es importante, hermano?
Porque es importante que nosotros vayamos alcanzando esa madurez. Es importante, sí. Es importante. ¿Por qué es importante que alcancemos la madurez? Pablo decía en una ocasión, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre dejé las cosas de niño. ¿Verdad? Y a veces a uno se le hace extraño ver a una persona, tal vez usted le echa un cálculo y dice, esa persona debe tener como 60 años. Sí, pero de pronto usted lo ve con colita, con aretico, ¿verdad? Con chorcitos, con tenisitas, ¿verdad? Y usted dice, qué raro, como que no encaja, como que hay algo ahí que no encaja, ¿verdad que sí? Eso se le acomodaría tal vez a alguien más joven, pero ya una persona adulta tiene, por lo menos pensamos que debe haber crecido, debe haber madurado, ¿cierto o no es cierto? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Verdad? Entonces, fíjense que a veces nosotros no lo logramos ver, pero a veces en lo espiritual así andan muchos hermanitos. Así andan muchos hermanos. ¿Cómo así? O sea, sin alcanzar madurez. A veces los cristianos tienen 10, 15, 20, 30 años de estar en la iglesia y no maduraron nunca. No maduraron nunca. No crecieron. ¿Verdad? Y la vida del cristiano está diseñada para eso, para que usted y yo alcance, o sea, vayamos creciendo en ese proceso de madurez. ¿Sí? Las cosas que en un tiempo tal vez a usted y a mí nos movían, hoy en día ya no tienen por qué movernos. Las cosas que en un tiempo tal vez nos daban temor, conforme han pasado los años, hemos crecido, hemos madurado, ya no tiene que darme temor. ¿Sí? Tengo que ir cambiando mi forma de pensar. Así como lo dice Romanos 12:2, ¿verdad que sí? Que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestro pensamiento, ¿verdad? Transformemos nuestra forma de pensar. Entonces, ¿por qué es importante todo eso? ¿Y por qué le dije que máxime en estos tiempos que estamos, iglesia? Máxime, ¿por qué? Porque la iglesia del Señor se ha vuelto una iglesia muy emocionalista. ¿Sí? Muy emocionalista, sin madurez. Tal vez usted no, y yo doy gloria a Dios por eso, que usted no, pero hay otros cientos de cristianos que sí, se han vuelto cristianos de las emociones. Es más, el cristianismo hoy en día es muy así, hermanos. Sí, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, hoy quiero hacer, mañana no quiero hacer, mañana quiero irme de vacilón ahí, ¿me explico? ¿Amén, iglesia? Muy de las emociones, ¿verdad? Y sin madurez. Ahora, no solamente eso, sino también, ¿sabe por qué? Porque tristemente este mundo camina hacia su fin, ¿cierto? Bueno, tristemente no, porque se está cumpliendo la palabra, pero este mundo camina hacia su fin. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días ¿cómo se dice? Va a haber un crecimiento en la apostasía. Y eso sí, ya no estamos viendo mucho de esas cosas hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que hoy en día hay muchos lugares donde lo que se predica no es la palabra, donde lo que se vive no es la palabra, ¿sí? Muchas ideas ahí medias atravesadas, medias locas, ideas que no van conforme a la palabra del Señor. ¿Me sigue, hermano? Sí, amén. Y usted y yo, como hijos de Dios, a veces el enemigo es muy astuto y muy sutil y disfraza esas mentiras de forma de que aún los cristianos muchas veces dicen, ay, yo no sé, le parece como que sí, o me parece como que no. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Que si usted y yo no vamos en el proceso de madurar, de crecer, de conocer la palabra, de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, podemos sufrir un engaño, nos pueden llegar a engañar, hermano. ¿Sí? Nos pueden llegar a engañar con una doctrina que no es la correcta, que no es bíblica. ¿Me explico? Sí. Que no es bíblico lo que nos están diciendo. ¿Sí? Hay montones de doctrinas que han salido por el mundo hoy en día y muchas personas están diciendo así, amén, amén, amén. Sí, gloria a Dios, amén. Eso es de Dios. Pero eso no está en la Biblia, eso no aparece en la palabra de Dios, eso no fueron los fundamentos que pusieron
los profetas y los apóstoles. Ese no fue el fundamento que pusieron ellos para la iglesia, para que Cristo edificara su iglesia en esos fundamentos. Esos no fueron los fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que usted y yo debemos conocer bien, conocer la palabra de Dios, conocer bien a Dios. Amén. Parece increíble que esté diciendo esto, pero debemos conocer bien a Dios. Debemos tener una relación, pero fíjense, no hace falta hacer muchos estudios, las estadísticas lo comprueban. La mayoría de cristianos no tienen relación con Dios. No sacan el tiempo para orar, no sacan el tiempo para leer la Biblia. Algunos leen la Biblia pero no creen lo que dice la Biblia. Algunos leen la Biblia y no creen lo que dice la Biblia. Entonces, como no lo creen, no lo practican. Amén, iglesia. Entonces la iglesia del Señor de nuestro tiempo, no todos, gracias a Dios, pero no busca la madurez ni la sabiduría, más bien busca el alimentar esas emociones. La iglesia del Señor hoy en día busca alimentar esas emociones. Mucha gente sale del culto y dice, no sé, hoy no me gustó, hoy no estuvo bonito el culto, ¿verdad? Hoy no me entretuvieron tan bien como otros días. El hermano que predicó no me hizo reír tantas veces como la música, no sé, hermanos, si usted y yo no debemos alimentar nuestras emociones, ¿sí? Porque no debemos ser cristianos de emociones, debemos ser cristianos de convicciones, cristianos convencidos, no emocionados. ¿Sí? La emoción en algún momento se va a terminar. Entonces, más bien muchas iglesias hoy en día buscan alimentar las emociones, encerrándose en sus propios pensamientos y apoyándose en sus propias ideas. ¿Qué dice Pablo acá, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vean, no es necesario rebuscar mucho ni investigar mucho. A veces con solamente escuchar hablar a una persona, usted sabe dónde está parada esa persona. Usted sabe qué cree esa persona. Usted sabe qué es lo que esa persona sigue con solo escucharlo hablar. Hace muchos años Señor Jesucristo, una hermana llegó y me dijo un día, hermano, ya yo no creo en Dios. Digo, Dios hizo a usted, hermano, ya yo no creo en Dios. Y ahí, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Es que viera que mi periquito se murió, dice, y yo oré para que reviviera y no revivió. No revivió el periquito, hermano. Y por esa razón ya no creía en Dios. Se encierran muchas veces en sus pensamientos, apoyándose en sus ideas, ¿sí? En sus ideas, en sus pensamientos, en su forma de pensar. Y esos pensamientos muchas veces, o la mayoría de veces, no vienen de parte de Dios ni de parte de la palabra de Dios. Es que usted y yo, hermano, tenemos un manual. Nosotros tenemos un manual para saber qué debemos hacer, qué debemos pensar, cómo conocer a Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios no le agrada, qué es. ¿Me explico? Ese es el manual, la palabra de Dios. Y ella nos va a guiar. Muchos, escuchen esto, no buscan sustentarse y afirmarse en la palabra de Dios y en la doctrina de Dios. ¿Cómo lo sabe uno? Por la conducta que tiene la iglesia hoy en día, por la conducta que tiene hoy en día muchas personas de la iglesia. Tristemente, para mucha parte de la iglesia, hoy lo más importante no es Dios. Lo más importante no son las cosas de Dios. Lo más importante no es guardarse en santidad. Lo más importante no es vivir la voluntad de Dios. Para ellos son otras las cosas importantes. Y esta mañana Dios nos ha permitido estar acá, a usted, a mí, a nosotros, para que reflexionemos, hermanos, y pensemos, ¿qué es lo más importante en mi vida? Cristo es
parte de mi vida o Cristo es toda mi vida? Para que reflexionemos y pensemos, ¿qué es lo más importante? ¿Lo más importante para mí es agradar a Dios o lo más importante es agradarme yo? Para mí lo más importante es servir a Dios o es más bien que me sirva. ¿Sí? Por la conducta que tiene la iglesia el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque usted ve que a veces no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Ahora, fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Sin embargo, y ojalá que usted lo pueda subrayar. Estoy en el verso 6, no he pasado de ahí, hermano. El verso 6. Claro que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? No, la que está antes de madurez. ¿Cuál es? ¿Han qué? Han alcanzado. La palabra alcanzado, ¿sabe qué conlleva? La palabra alcanzado conlleva esfuerzo. Es algo que usted se está esforzando para alcanzar. ¿Sí? Nunca nadie caminó por la vida y de pronto dice, ay, mira, ya soy maduro. Ya maduré, mira. No, hermano. La palabra alcanzado conlleva compromiso. Comprometer. ¿Compromiso con quién? Primeramente con Dios. Amén. Seguidamente con mi propia vida. ¿Sí? Tengo que dice hay un libro de un escritor de John Maxwell que dice que la persona más difícil para liderar, ¿sabe cuál es? La misma persona. La misma persona. Yo soy el más difícil de liderar. Y yo tengo que liderar mi vida, hermano. Tengo que esforzar mi vida. Tengo que comprometer mi vida. Dice el texto, entre los que han alcanzado, me he esforzado por alcanzar. ¿Sí? Me he esforzado porque Dios me esté moldeando. ¿Sí? Pero tristemente la iglesia del Señor a veces no soporta ser moldeado por Dios. ¿Sí? No soporta ser moldeado por Dios. ¿Sí? Y la idea que usted y yo debemos tener es como el nombre de esta iglesia. ¿Sabe cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Casa del Alfarero. Casa del Alfarero. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos una pelota de barro, hermano. ¿Sí? Y que Dios es el alfarero y nos está formando y nos está moldeando. ¿Sí? Usted y yo tenemos que dejarnos formar y moldear por ese alfarero. Amén. ¿Verdad? Algunos son tan alérgicos a eso que ni el canto, ni la canción canta del alfarero. No, Señor, eso no me gusta. ¿Sí? Porque esa canción tiene su cosa en la letrica, ¿verdad que sí? Así es. ¿Verdad? La del alfarero. ¿Ah? Pero usted y yo como iglesia, hermano, tenemos que ser conscientes que somos ese barro que Dios está moldeando. Somos ese barro que Dios está formando. Y Dios le quiere dar la forma que Él quiere, que Él considera que es mejor para usted y para mí, ¿verdad? No nuestra idea, no nuestro propósito, no lo que nosotros queremos para nosotros, sino lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces le decía que para alcanzar esa madurez hay un esfuerzo, ¿verdad? Pero la iglesia hoy en día no quiere hacer ese esfuerzo. No hay compromiso con Dios. No hay deseo de servir a Dios. No hay deseo de servir a Dios ni a las personas. Perdón. Yo no querría usar, esa frase que se acuñó en este tiempo.
¿Sí? Hablando con respecto a una generación. A esa generación se le ha dicho como la generación de cristal. ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado esa frase usted? ¿Sí? ¿Por qué dicen esa frase? Yo no querría decir que la iglesia es de cristal. ¿Sí? ¿No? Esa generación de cristal le pusieron ese título. ¿Por qué? Porque dicen que todo los ofende, por todo se enojan, todo les disgusta. ¿Verdad? Si les dicen sí, se enojan. Si les dicen no, también se enojan. Todo los ofende. Pero yo no quiero decir que la iglesia es de cristal, ¿verdad? Pero dolorosamente, hermanos, hoy, dolorosamente, así camina la iglesia ahora. Así camina la iglesia ahora. ¿Por qué? Porque si el mensaje que da el pastor no le gusta, se ofende. No, pastor, no hable de eso. No hable de que hay que arrepentirse. No hable del pecado, pastor, no hable de eso. No hable de eso. No hable de compromiso, no hable de evangelismo, no hable de esas cosas, pastor. Mejor hablemos de cosas bonitas. ¿Sí? Que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere hacer nuestro nombre grande, que quiere darnos ministerios internacionales y mandarnos a todas las naciones para andar paseando por todos lados. Mejor hablemos de eso, hermano. ¿Verdad que sí? A veces no le gusta, no le parece el mensaje que predica el pastor. No le gusta que hablen de ciertos temas. Muchos en la iglesia hoy en día, hermanos, muchos en la iglesia hoy en día viven con temor. Viven con temor. ¿Sabe con temor a qué? ¿A qué le puede hacer el diablo? Y ven diablos por todos lados. Es cierto, hay una lucha. Hay una lucha. La lucha existe. ¿Sí? Estamos en guerra contra el reino de las tinieblas. Eso es verdad. ¿Sí? Pero la Biblia dice, el Señor Jesús dijo en esa ocasión, Mateo 16, 18, que Él iba a edificar su iglesia y que ni aún las puertas del Hades iban a prevalecer contra su iglesia. Amén. ¿Cómo está pensando Jesús que está edificando su iglesia? ¿Cómo piensa Jesús con esa frase que es su iglesia? Ay, no, eso no, porque eso es del diablo. Oye, eso me da porque eso es del diablo. Jesús está pensando en una iglesia débil, amedrentada, temerosa de lo que puede hacer el diablo. Jesús está pensando en una iglesia poderosa que le crea a Él, que le crea su palabra. Donde leemos allá en Colosenses, donde dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Están vencidos, hermano. Están vencidos. El enemigo está vencido. Está vencido. Bueno, entonces, ¿por qué si está vencido? ¿Por qué sigue luchando? ¿Sabe por qué sigue luchando? Porque hay muchas personas y muchos cristianos que le siguen abriendo la puerta. Le siguen abriendo la puerta al enemigo. Él siempre va a hacer su lucha, Él siempre va a hacer su prueba. Pero de usted y yo depende si seguimos el juego, si seguimos luchando, seguimos abriendo la puerta, perdón. No deis lugar al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. El enemigo está vencido, hermano. Usted y yo no tenemos que vivir como iglesia, como hijos de Dios, con temor a lo que el enemigo puede hacer. Consagrémonos a Dios, sometámonos a Dios. Y dice el texto que el enemigo va a huir de nosotros. Resistamos al diablo y él va a huir de nosotros, hermano. Amén. Amén. La iglesia del Señor no es una iglesia temerosa, no es una iglesia cobarde, no es una iglesia que tiene temor de lo que el enemigo puede hacer. Nos guardamos, sí, nos guardamos de esas cosas que Él puede hacer. Y la Biblia dice también que usted y yo no debemos ignorar sus maquinaciones.
Así que no debemos ignorar lo que Él puede hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces dice acá que el apóstol Pablo inicia diciendo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Entre los que han alcanzado madurez. Y entonces la madurez, hermanos, es algo que se alcanza. Es algo que se alcanza. No es que viene en el combo de los dones y talentos. Cuando usted aceptó al Señor, le dieron ahí su cuota madurez. No. No. Es algo que usted y yo debemos esforzarnos, trabajar esta vida cristiana, congregarnos, someternos, leer la palabra, buscar de Dios, vivir en santidad, iglesias, para que nuestra vida vaya siendo formada, moldeada por el Señor. Sí, amén. Es algo que lo va a alcanzar, que se va a alcanzar. Algo que debemos hacer, hermano, y que a veces la iglesia no hace, es de verdad sumergirnos en la palabra de Dios. Todavía de pronto por ahí se encuentra algún cristiano que dice: sí, hermano, ¿verdad? Como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Y cosas como esas, hermano. ¿Sí? Cosas como esas. Pero usted y yo debemos conocer la palabra del Señor. Dice que no es algo que nadie o que alguien pueda decir: la alcancé, sin esforzarse. Tiene que haber un esfuerzo, un compromiso. Vaya conmigo a Hebreos un momentito. Vamos a ir a ver qué nos dice allá la carta de Hebreos. En el versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 5, verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, ¿escuchó? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué a un bebé se le da lechita? ¿Por qué a un bebé se alimenta con lechita? Porque no lleva el alimento sólido, ¿cierto? Para él es muy fuerte eso, muy pesado. Su sistema no lo puede tratar, no lo puede digerir. ¿Por qué? Porque está nuevito. Y hermano, es cierto, en el tiempo que usted y yo fuimos bebés espirituales, bebés recién convertidos al Señor, es cierto, nos alimentaban con la lechita y nos daban cositas suavecitas. Pero una vez ya adultos, eso tiene que cambiar, ¿verdad? Yo no veo de pronto a un hombre de 40 años sentado ahí en la mesa de un restaurante sacando un chupón y... no veo. Oiga, y si lo hiciera, ahí hay algo extraño, ¿cierto? Ahí hay algo malo. Sí, amén. Entonces, usted y yo, hermanos, debemos ir madurando, debemos ir creciendo. ¿Para qué? Para que el alimento que cada vez recibamos sea más fuertecito. Y de pronto usted diga: hermano, la palabra de Dios estuvo dura, hermano, pero gloria a Dios. Qué bueno, ¿ah? La palabra de Dios dolió un poquillo, pero gloria a Dios, porque nos enseñó, nos motivó, nos animó. Amén. Ahora vea lo que sigue diciendo el texto que estamos leyendo. El verso 13: y todo aquel que participa de la leche es como inexperto. ¿Inexperto en qué? En la palabra. Si se da cuenta, hermano, todavía hay cristianos inexpertos en la palabra. Está bien si usted es un bebé espiritual y está dando hoy sus primeros pasos, está bien, ¿sí?
Es perfecto, está bien, va en lo correcto, como dicen los doctores ahí, los que ven a los bebés, ¿cómo se llaman? Los pediatras dicen, ¿verdad que sí? Va perfecto en la línea esa de crecimiento, va parejito con la línea que tiene que llevar, ¿sí? Pero si usted y yo tenemos ya años de estar en la iglesia, hermano, no podemos pretender, o sea, no podemos ignorar lo que la palabra nos enseña, no podemos ignorar lo que la palabra nos dice. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño y está muy fuerte eso para él, está muy pesado eso para él. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que, otra vez, ¿qué dice? A los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso. Cuando usted está usando, hermano, todos esos sentidos, cuando estamos usando de la santidad, estamos usando de la paciencia, estamos usando de los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, todos esos que dicen, cuando estamos haciendo uso de ellos, ese ser interior se va a ir fortaleciendo, va a ir alcanzando madurez. Y muy posiblemente lo que a usted y a mí, cuando éramos niños espirituales, nos movía, nos daba miedo, nos echaba para atrás, hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque ya yo pasé por donde asustan. Ya yo pasé por donde asustan, ya yo sé cómo es eso ahí, y ya yo sé que en ese momento el Señor está conmigo y yo me explico, hermano. Amén, amén. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Es que es como un ejercicio. Hay que ir ejercitándonos en lo espiritual. ¿Para qué? Para que nuestro ser interior se fortalezca. Vaya alcanzando esa madurez que necesita, hermano. Vaya alcanzando esa madurez que necesita. Entonces, es la palabra de Dios la que nos da el crecimiento y nos hace madurar. Amén. Amén. Es la palabra de Dios la que nos da crecimiento, nos hace madurar, nos da fortaleza. Nos da fortaleza. ¿Nos da fortaleza para qué? Para nuestra vida. ¿Sí? Para nuestra vida. Para que cuando vengan los momentos de problemas, los momentos difíciles, para cuando vengan los momentos difíciles de nuestra vida, usted y yo podamos estar fortalecidos. ¿Sí? Fortalecidos. Te pongo dos ejemplos rápidos. Jesús en el desierto. Dice que estuvo allá y ayunó durante 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús en el desierto durante 40 días y 40 noches? Ayunó, ¿verdad? Y el ayuno tiene que ir siempre acompañado ¿de qué? De oración. Si usted va nada más a aguantar hambre, hermano, con todo el respeto y se lo digo, mejor no aguante hambre. El ayuno tiene que ir acompañado de oración. Y entonces, como Jesús es nuestro modelo y nuestro máximo líder, ¿verdad? Entendemos que Él estuvo en el desierto ayunando y orando. ¿Qué estuvo haciendo? Ejercitándose. Ejercitándose, ¿verdad? Y de pronto dice que cuando pasaron los 40 días y tuvo hambre, ¿quién apareció? El tentador. Ajá. Y dijo, ajá, porque tenés hambre. ¿Por qué no mandamos a hacer unas hamburguesas aquí? ¿Por qué no le dicen que estas piedritas se conviertan en pan? ¿Cómo responde Jesús? Usted lo sabe, lo hemos dicho cientos de veces aquí, ¿verdad que sí? ¿Cómo responde Jesús? No, espérese, no, porque yo creo que, pan nada más, no creo yo, deberíamos ir. Jesús no se pone a discutir ni a hablar con el enemigo. Él le dice, no Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
De esa vivirá, hermano. Porque es la que nos da vida, nos da fortaleza, nos da fuerza a usted y a mí, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está ejercitado en esto, cuando usted ha estado preparándose en esto, el enemigo puede venir y puede querer venir a traer una tentación, pero usted está parado sobre la roca. Amén. Usted está firme en el Señor. Usted sabe lo que va a hacer. Porque el Señor lo está fortaleciendo, el Señor le está ayudando, el Señor le está guiando. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa fortaleza? La palabra del Señor. Voy con el otro ejemplo. Jesús decía así, algo parafraseado, ¿verdad? ¿A qué le compararé aquel que me escuchara estas palabras y las cumpliere? Ya sé. Lo voy a comparar con el hombre prudente. El hombre que cavó en tierra, ¿sí? Y hizo su casa sobre la roca, ¿sí? Porque después van a venir vientos, va a soplar el viento, van a venir lluvias, van a venir ríos y van a golpear contra aquella casa. Pero aquella casa, ¿qué dice? No va a caer. Esa casa no va a caer. ¿Por qué no cae esa casa, hermano? ¿Por qué no cae esa casa? Porque esa casa está fundamentada sobre un cimiento fuerte. Porque muchas veces los problemas, las tentaciones, las adversidades nos golpean al punto de dejarnos en el suelo. Porque no nos estamos cimentando, no nos estamos poniendo en el fundamento que es Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Me explico? Ahora después sigue diciendo Jesús, ¿a qué le compararé al hombre que me escuchara estas palabras y no las hiciere? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Él dijo, ¿con qué lo voy a comparar? Al que me escucha estas palabras y las hace. Después dice, ¿con qué voy a comparar al que me escucha estas palabras y no las hace? ¿A dónde radica todo, hermano? En la palabra, en hacer, en vivir la palabra de Dios. Dice, lo voy a comparar como al hombre insensato. ¿Sí? Traducido quiere decir, lo voy a comparar con el hombre estúpido. ¿Por qué? Porque ese va a acabar y va a hacer su casa sobre la arena. Va a hacer su casa sobre la arena. No va a poner fundamento, no se va a fundamentar sobre la roca. Y entonces a él también van a venirle los problemas, a él también le va a venir la adversidad, a él también le van a soplar los vientos y van a venir las aguas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Y su casa va a caer y será grande su pérdida. ¿Me explico, hermano? Si nos damos cuenta por qué a veces es que las cosas se nos hacen un mundo. ¿Por qué a veces las adversidades, los problemas, las tentaciones? No levante la mano, pero ¿cuántos de aquí batallan con una tentación que es recurrente? No levante la mano ni diga bien, no haya nada. Eso respóndale usted. ¿Cuántos de aquí batallamos con alguna situación que es recurrente en nuestra vida? Y usted dice, ay no, ya sé, ya veo, ya sé por dónde viene. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué a veces pasa eso en nuestra vida? Porque no nos estamos fundamentando sobre la roca, no nos estamos fomentando, no estamos en el cimiento que es la palabra del Señor. Entonces, como le decía hace un momento, la palabra de Dios es la que nos da crecimiento, nos hace madurar, nos da fortaleza para nuestra vida. La palabra nos enseña a discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Mire, una abuela mía tenía un dicho y decía, el que no ha visto un altar, delante de cualquier horno viejo se persigue. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si usted conoce, a usted no lo van a engañar. ¿Sí? Si usted conoce la palabra de Dios, a usted no lo van a engañar. Si usted conoce la doctrina de Dios, a usted no lo van a engañar. No le van a meter como dicen cinco con hueco. ¿Cierto? El que conoce la verdad no va a ser engañado. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Y a veces el enemigo es muy astuto y disfraza muchas las mentiras. ¿Sí? Disfraza mucho las mentiras y a veces uno se queda tirando líneas y uno dice, mira, será.
¿Cómo? O sea, no sé. Pero yo no sé, hay algo que no lo veo bien. Hay algo que no lo siento bien. Hay algo que no me parece. No sé exactamente qué será, pero sé que hay algo que no es. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo y va a ser muy sutil. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a ser muy sutil en engañar a las personas. ¿Sí? En engañar. Y usted y yo tenemos que conocer al verdadero, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice acá, bueno, lo que le decía hace un momento, que el Señor Jesús le dijo al enemigo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le dice esas palabras el Señor Jesús al enemigo? Porque el Señor sabía que la palabra del Señor es alimento. Amén. La palabra de Dios es alimento para el cristiano. Es alimento para el cristiano que lo hace crecer, que lo hace madurar, que le da sabiduría, que le da entendimiento. Y por falta de ese alimento, hermanos, por falta de ese alimento, es que la iglesia del Señor hoy muchas veces está desnutrida. Está desnutrida espiritualmente. Está desnutrida espiritualmente. No conoce. No sabe qué dice la Biblia. No sabe lo que el Señor dice en su Biblia. No sabe lo que el Señor nos pide a nosotros como iglesia. Y por esa situación está debilitada. Está debilitada. En muchos lugares la iglesia del Señor ha muerto, hermano. En muchos lugares la iglesia del Señor ha muerto. Una de las iglesias más grandes en el siglo, creo, no me acuerdo, 18 por ahí, 17, ¿sí? El Tabernáculo Metropolitano en Londres, Inglaterra. Ahí predicaba Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Dice que cuando ese muchacho llegó a esa iglesia, jovencito, la iglesia tuvo un surgimiento que se convirtió en una iglesia enorme. Montones de personas asistían ahí, tenían varios cultos el día domingo, ¿sí? ¿Y sabe qué es esa iglesia hoy en día? ¿Sabe qué es esa iglesia hoy en día? Un museo. Se convirtió en un museo. Ya no hay nada. Ya no hay nadie que predique. Ya no hay cristianos que se congreguen. Ya no hay gente que vaya a la iglesia. Ya no hay gente que busque de Dios. No hay gente que tenga hambre y sed de Dios. No hay gente que quiera hacer la voluntad de Dios. No hay gente que quiera vivir en santidad. La iglesia tuvo que desaparecer. Entonces, hermanos, por no cuidar este tesoro que Dios ha puesto en estos vasos de barro, en usted y mí y nosotros, es que muchas veces por no cuidarlo es que podemos caer en esa desnutrición espiritual, llamémosle así. Amén. Ahora hay otro problema también, y es que hay muchas iglesias que lo que están comiendo es comida chatarra. Comida chatarra. ¿Sí? Un evangelio falso, un evangelio de mentira, un evangelio sin arrepentimiento. ¿Sí? No diga eso, hermano, porque es que la gente se va a ofender. Es que eso fue lo que predicó Jesús. Eso fue lo que predicó el Bautista. ¿Ah? Eso fue lo que predicó Pedro. Eso fue lo que predicó Pablo. ¿Qué fue lo que predicó? El arrepentimiento, hermanos, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No hay otra opción, no hay otro camino. El arrepentimiento. Tenemos que estar delante de Dios y decirle: Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos. Sí, porque hemos pecado. Te hemos fallado, Señor, perdónanos. Tenemos que arrepentirnos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay muchos lugares donde lo que se está predicando hoy en día es comida chatarra, hermano. Es comida chatarra. ¿Sabe lo que es la comida chatarra? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No sustentan, no alimentan, no fortalecen, más bien enferman, más bien debilitan.
más bien inflama a las personas, más bien hace un montón de cosas, ¿verdad que sí? La comida chatarra. ¿Ah? Y en muchas iglesias eso es lo que se está hablando. Nada más lo que la gente, lo que la gente le gusta. ¿Verdad que sí? Usted verá siempre esos restaurantes de comida chatarra llenos de gente, ¿verdad que sí? Haciendo fila. Un día se pasó por allá, iba por el centro comercial que está ahí por la entrada de Copán, ahí en Montecillo, ¿sí? Que así en la pura orilla de la calle usted ve el Starbucks, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y había una fila, hermano, que llegaba hasta afuera para entrar al aparato ese. ¿Verdad? Qué lástima que no haya gente en Costa Rica que sepa hacer café, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué es tan importante la madurez? Quiero hablar de eso. Quiero hablar de esa parte. ¿Por qué es tan importante la madurez? ¿Por qué es tan importante la madurez? Número uno, porque sin madurez no hay sabiduría. Sin madurez no hay sabiduría. ¿Cómo uno se da cuenta cuando alguien es una persona inmadura? ¿Cómo uno se da cuenta cuando alguien es inmaduro? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Un tiempo estuve manejando una buseta ahí de jalar chiquillos de escuela y me pusieron un ayudante, ¿verdad? Un muchacho que ayudara ahí para abrir y cerrar la puerta y mirar a los chiquillos y todo eso. Y un día, esperando que salieran los chiquillos, él me contaba y me decía: ¿cómo me gustaría a mí tener un trabajo donde yo entre a las 9 y salga a las 12? Entre a las 2 de la tarde, porque me dan 2 horas de almuerzo, y saliera a las 4. Y de lunes a viernes nada más. ¡Ay, que me ganara como $1 millón! Vuelvo y le digo yo, pero usted está estudiando, ¿sí? Y dice: no, yo no estudio nada. Le digo: ¿cuándo va a pensar tener un trabajo así? Si ni estudia. Y era un muchachito joven. ¿Cómo se da uno cuenta, hermano, cuando alguien no ha alcanzado madurez? Por lo que habla. El texto dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? La sabiduría que hablan todos los que han alcanzado madurez. ¿Sabe qué es esa sabiduría, hermano? ¿Sabe qué es esa sabiduría de todos los que han alcanzado madurez? Los que hablan la palabra de Dios. Los que han alcanzado esa madurez. Los que hablan la palabra de Dios. No solamente la hablan, sino que también la viven. ¿Sí? Porque no se trata nada más de que usted conozca, no se trata nada más de conocer de lo que trata la Biblia, no se trata solamente de conocer, se trata de que ese conocimiento que hay en mí produzca una acción. Produzca una acción. El final de toda enseñanza debe ser ¿qué? La acción. Algo tengo que hacer. Algo me manda a hacer esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, en la sabiduría que hablan todos los que han alcanzado madurez es la palabra de Dios. Esta es la sabiduría que tenemos que hablar nosotros de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué cree que usted que este mundo se debate en decir que ese es un libro viejo, que es un libro del siglo, ¿cómo es? De la Edad Media? ¿Cómo? ¿Por qué cree que usted que se debaten con la palabra de Dios? ¿Ah? No, que salió una señora ahí diciendo, una señora que canta ahí, no dice ella que canta, ¿verdad? Salió diciendo que no, que la palabra de Dios no tiene autoridad para juzgarnos de nada. ¿Sí? ¿Por qué cree que se debate contra la palabra de Dios? Porque el sistema que guía este mundo, hermanos, la forma en la que este mundo piensa, está yéndose cada vez más lejos de la palabra de Dios.
¿No ha escuchado usted por ahí que hay algunos que dicen que quieren cambiarla, que quieren volverla a reescribir, que quieren actualizarla, que quieren hacer un montón de cosas a la palabra del Señor? Se debaten. Y es que, como le dije antes, hermanos, el Señor lo que nos dejó a usted y a mí fue su palabra. Fue su palabra. ¿Para qué? Para podernos guiar, para podernos mover en medio de este mundo. Generación perversa y malvada. Cuando está hablando de sabiduría, no está hablando de sabiduría humana. No es la sabiduría del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría del mundo no sirve. No sirve para las cosas de Dios. El reino de Dios se rige por otra forma. Las cosas de Dios se rigen por otra forma. Las cosas del mundo no funcionan dentro de la iglesia. Porque la iglesia está insertada dentro de algo que se llama el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios hay un rey. Y su voz es la única que tiene poder y autoridad para hablar, para decir. Amén. Solamente ¿quién? La palabra del rey. Solamente él. En la antigüedad un rey hacía un decreto, dictaba una ley y le ponía su sello, y eso era ley, hermano. Eso se cumplía y se hacía por ti porque sí. Así funciona el reino de Dios. No es la sabiduría humana, no es la sabiduría de este mundo, porque esa no sirve. Es la sabiduría de Dios la que este mundo necesita. Escúcheme, es la sabiduría de Dios la que este mundo necesita, hermanos. La que usted y yo podemos darle a este mundo a través de la palabra. Que conozcan la palabra de Dios. Número 2, estoy hablando que porque es importante la madurez. Número 1, sin madurez no hay sabiduría. Y de pronto no vaya a ser que nos encontremos usted y yo también hablando chafas, cosas raras ahí, porque no hemos alcanzado esa madurez. También, número 2, sin madurez no hay relación con el Espíritu Santo. Voy a leerles esto, hermano. Ahí donde estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13. Escuchen. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Sí se da cuenta de lo que dice? Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si no hay relación con el Espíritu de Dios, si no hay relación con el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a decir? ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a enseñar? Si no hay una relación con Dios. Sigue diciendo el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y usted ve que ahí está con mayúscula, ¿verdad? ¿Se está refiriendo a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermano, vuelvo y le repito. Si no hay una relación con el Señor, no hay una relación por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser enseñados? ¿Cómo vamos a ser guiados? ¿Cómo vamos a aprender? Vea lo que dice también en el versículo 12. Y nosotros, oiga qué bonito esto, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué tienes el Espíritu de Dios en ti, hermano, hermana? ¿Para qué mora el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Para qué? ¿Ese cuál es? El 12. 13. Para que sepamos. Ok, ve lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios. Aquí, hermano, aquí. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si no hay esa relación con el Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a saberlo, hermano? Si no tenemos ese cuidado de cultivar esa relación con Dios, si no tenemos ese cuidado de guardar esa relación viviendo en santidad, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Cómo vamos a saberlo? Si para muchos, eso es de viejillos, eso del espíritu, eso es de gente loca. ¿Cómo lo vamos a saber, iglesia? ¿Cómo lo vamos a saber? No lo podemos saber. Vea lo que dice también el verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Verdad? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, ¿verdad? Si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, iglesia. Tenía razón el maestro. Tenía razón. Nos conviene que Él se haya ido y haya enviado su promesa, ¿sí? La promesa del Padre. ¿Y sabe qué pasó con esa promesa? ¿Sabe qué pasó con esa promesa, iglesia? Se cumplió. Se cumplió. ¿Sí? Se cumplió. Hoy en día la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor que Él no habita en lugares hechos por manos de hombre. Él no habita en este lugar, hermano. Él está hoy aquí porque usted y yo estamos aquí. Él está aquí porque nosotros, iglesia, estamos aquí y somos su templo. Amén. Por eso es que Él está aquí. Pero en el momento que usted y yo nos vayamos de acá, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Usted se va a llevar, se lo va a llevar junto con usted. Y se va a ir para su casa, va a estar con usted cuando duerme, cuando se levanta, cuando trabaja, cuando estudia, cuando viene, cuando va. Va a estar con usted siempre. Amén. Por eso es necesario que usted y yo cultivemos esa relación con el Señor. Amén. Cultivemos esa relación con nuestro Dios. Él tenía razón cuando dijo, les conviene que yo me vaya. La inmadurez, escúcheme esto, hace creer a muchos cristianos, dice que no necesitan al Espíritu Santo. Que no necesitan al Espíritu Santo en sus vidas. O peor, algunos creen que el Espíritu Santo es solo para caerse. Entonces eso es lo que voy a decir. ¿Sí? Ese no es el fin, hermano. Ese no es el fin. Hay gente que dice, no, yo no, cuando pasan a militar, yo no paso nunca, porque me da un horror de eso que caen ahí. Pero ese no es el fin. El fin del Espíritu Santo no es para que uno se revuelque acá y le eche lágrimas y de vueltas y haga no, ese no es el fin. El fin, ¿sabe cuál es? Es para que usted y yo seamos embestidos de poder. Amén. Amén. Embestidos de poder. ¿Para qué, hermano? El texto lo dice. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Para qué? Para que sean revestidos de poder. Amén. Para ser testigos. Para ser testigos. Acá en la iglesia, allá en el trabajo,
allá donde estudia, allá donde usted va de camino, allá donde todos saben que usted es cristiano, pero también allá donde nadie sabe que usted es cristiano, para que usted sea testigo, testifique de que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios que liberta, de que hay un Dios grande, poderoso, que nos amó a nosotros y entregó a su Hijo por nosotros en la cruz de Calvario. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la inmadurez hace creer a algunas personas que no necesitan del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no lo necesitan, porque piensan que es como para caer, ¿no? Dios guarde, Dios me caigo y me despinto. No, mejor no. O me despeino, mejor no, ¿verdad? Entonces, mejor no. Pero la Biblia dice que el vino, ¿sabe qué, hermano? El vino para guiarnos a toda verdad. Juan 16, capítulo 16, versículo 13 al 15, dice que Él vino a guiarnos a toda verdad. A toda verdad. A toda verdad vino a guiarnos. A enseñarnos las cosas que habrían de venir. Número 3, hermano. Número 3. Téngame paciencia, ya voy a terminar. Si usted y yo no alcanzamos la madurez espiritual de la que le estoy hablando en esta mañana, de la que hemos venido a reflexionar, si no alcanzamos, si no nos estamos esforzando para alcanzar esa madurez, haciendo uso de nuestros sentidos, haciendo uso de lo que Dios nos ha dado, haciendo uso de la presencia de Dios, haciendo uso de la palabra de Dios, si no alcanzamos esa madurez, vamos a venir a ser como hombres naturales. Yo no diría cristianos naturales, porque no sé, eso me parece que no existe. Pero sí seríamos hombres naturales. Vea lo que dice el versículo 14, donde estamos leyendo. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, ¿sí se da cuenta? El hombre natural. Ahora, usted tiene que entender que cuando dice hombre, se está refiriendo a los dos, ¿verdad que sí? Hombre y mujer. Dice, pero el hombre natural, ¿qué dicen? No percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él, dice, ¿son qué? Locura. Son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender el hombre natural? ¿Por qué no lo puede entender? Porque se han de discernir, ¿cómo dicen? Espiritualmente, hermano. Y si usted y yo no tenemos ejercitada en nuestra vida esa área espiritual que vamos a entender, que vamos a comprender. Por eso es necesario ejercitar esa vida espiritual, ejercitar nuestra vida espiritual. Ore, lea la palabra, congréguese, vive en santidad, trate de vivir lo que dice la palabra del Señor, o tratemos de vivir lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice que el hombre natural no percibe. Dice, no, a mí eso me parece que eso está... Oye, conste, hermanos, yo no estoy hablando de gente de afuera. No estoy hablando de gente de afuera. Estoy hablando que a veces hay gente natural dentro de la iglesia. Hay gente natural dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos dicen que no. Sí, no, eso no, me parece que no. No, eso no. ¿Verdad? Entonces, Pablo inició esta charla diciéndonos que vamos a hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que si en nosotros no hay madurez, no hay sabiduría, no habrá relación con el Espíritu Santo. Entonces vendríamos a ser ¿qué? Vendríamos a ser gente natural. ¿Sí? Pero no puede ni quiere creer lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, usaríamos entonces ¿qué? Si no usamos la sabiduría que viene de Dios, ¿cuál sabiduría estaríamos usando? ¿La del mundo? ¿La sabiduría humana? ¿No hay otra cosa? Si no tenemos la capacidad de usar la sabiduría de Dios, que Dios nos ha dado,
Estaríamos usando entonces, ¿qué es la sabiduría humana? Humanamente estaríamos pensando las cosas de Dios. Humanamente estaríamos entendiendo las cosas de Dios. Humanamente, y humanamente no sirve, hermano. ¿Sí? Humanamente no sirve. Número 4 y final. Número 4 y final. Dice, solo los maduros con sabiduría son espirituales. Solo los maduros con sabiduría son espirituales. Versículos 15 y 16, vea lo que dice. Vea lo que dice el versículo 15 y 16 de 1 Corintios capítulo 2. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sigue diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le dará un consejo a Dios? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Dios. A este, hermanos y hermanas, a este es el estado que Dios quiere que nosotros lleguemos. Todos y cada uno de nosotros. Pero claro, necesitamos ¿qué? Esforzarnos. Poner esfuerzo en nuestra vida para que podamos alcanzar ese estado espiritual, ¿sí? De poder conocer y entender las cosas de Dios, ¿verdad? Dice que puede juzgar, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando uno viene mire, en una ocasión estaba yo en mi casa y de pronto empezaron a dar un anuncio en la televisión ahí, que como un programa que antes daban en la televisión después de que terminaban las noticias, ¿sí? Se llamaba Un Minuto con Cristo, ¿sí? Y salió una señora hablando ahí y ella empezó a apelar al corazón de madre, ¿sí? Empezó a decir un montón de cosas, que la Virgen María era la mamá y que decía que era mi mamá se llama Les, bueno, no sé. Y empezó a apelar a un montón de cosas de la Virgen María, que ella era la madre, que ella intercedía, que ella nos llevaba a Jesús. Claro, empezó a apelar a esas cosas de amor de madre. Y hermano, yo decía, sí, tiene razón, sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa? ¿No? Digo, no. Aunque la amamos, la respetamos, creemos que fue una mujer fuera de serie, ¿sí? Súper especial, ¿verdad? Tan especial que el Padre Celestial escogió poner a su hijo en su vientre, ¿sí? Pero lo demás no. Lo demás no. ¿Verdad? Sí, amén. Lo demás no. Entonces ahí es cuando se cumple lo que dice la palabra, que el espiritual puede juzgar las cosas y llevarlo a lo espiritual. Y de pronto a usted alguien se le acerca y quiere hablarle de la palabra, ¿sí? Un día conversaba con una muchacha ahí, testigo de Jehová, que pasó por mi casa. A mí me gusta hablar mucho con esa gente, entonces yo me quedé escuchando lo que me decía y me decía, usted ve con la convicción que yo le hablo, usted mira con la convicción que yo le hablo. Sí, decía yo para mí, sí, pero no, estás equivocado. Tener mucha convicción, pero estás equivocado. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos guía y nos lleva a poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, qué es lo que está dentro de la palabra de Dios y qué no está dentro de la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no está pidiendo. ¿Me explico? A ese es el estado que Dios quiere llevarnos, ¿verdad? Necesitamos esforzarnos para alcanzar esa madurez y esa sabiduría, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros, escúcheme, desarrollemos la mente de Cristo en nosotros.
Sí, amén. Porque la mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué la mente de Cristo? Lo hemos dicho muchas veces aquí, hermano. ¿Por qué necesitamos desarrollar la mente de Cristo? Porque el texto cierra ahí diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo, lo hemos dicho acá varias veces, porque Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo del varón perfecto. Amén. Cristo es el del maduro, el modelo del hombre espiritual maduro es Cristo. Y a ese es el que usted y yo tenemos que tirar, a ese es el que yo que tenemos que buscar, a ese es el que usted y yo tenemos que querer parecernos a Él. ¿Me explico? Que sea nuestro modelo, que sea la persona que más deseáramos conocer, que más deseáramos ser como Él, a Cristo, porque Él es nuestro modelo. ¿Amén? Ahora, fíjese qué importante es todo esto, hermano. Cierro acá. Pablo está hablando de todo esto que acabamos de escudriñar un poquito a la iglesia de Corinto y nos está diciendo que la madurez y la sabiduría es importante. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo llegó a Corinto se encontró una iglesia que no tenía mucha sabiduría, una iglesia que no era madura. Entonces, por esa razón Pablo dice, yo les quería hablar a ustedes las cosas de Dios, pero veo que ustedes son unos inmaduros, entonces ustedes no pueden recibir esto. Vea lo que dice ahí mismo donde estamos en 1 Corintios, pero en el capítulo 3, o sea, el capítulo que sigue lo que estamos leyendo. Dice el capítulo 3 en el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Oiga, vea la palabra que usa, sino como a carnales. No pude hablarles, dice Pablo, no pude hablarles a la iglesia de Corinto como a espirituales. No pude hablarles, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se da cuenta, hermano, qué tristeza se llevó a la iglesia de Corinto? Pablo no pudo hablarles a ellos como espirituales. No pudieron entender. ¿Por qué? Porque en ellos sabían que celos, pleitos, disensiones, iras, ¿verdad? Cosas como esas, ¿verdad? No pudo hablarles como espirituales. Amada iglesia del Señor, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a todos como iglesia, poder esforzarnos en nuestra vida espiritual, poder esforzarnos por alcanzar esa madurez, ese entendimiento que solamente viene de parte de nuestro Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano.